En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues muy buenas tardes, un domingo más tenemos una cita con la historia, una cita con don Pío Moa, y hoy nos acompaña, hoy también tenemos una cita con don Pedro Fernández Barbadillo. Don Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Esta que es tu casa, que es tu programa, y hoy por primera vez se estrena en este programa de cita con la historia don Iván Vélez. Don Iván, muy buenas tardes, un placer. Buenas tardes, el placer es mío de poder participar aquí. Bueno, tenemos muy buenas referencias, don Iván Vélez como autor del libro, porque hoy vamos a hablar sobre la leyenda negra, y usted en el 2014 publicó un libro que era sobre la leyenda negra. Así es, efectivamente. Bueno, vamos a tener tiempo de hablar de él. Bueno, don Pío. Sí, claro, la mayor parte del tiempo. Canción. Hoy tenemos una canción también. Sí, que ya habíamos anunciado que iba a ser muy distinta de las canciones sentimentales que hemos puesto. Es una que se llama Sviashenaya Faina, que es algo así como la guerra sagrada. No me atrevo yo a decirlo es brutal. Vale, pues, ya lo veremos, pues pero es impresionante. Luego, al final del programa escucharemos y explicaremos un poquito más sobre esta canción. Eso, ¿no? Es prácticamente el himno soviético de la Guerra Mundial. Y en la siguiente semana, pues para compensar, pondremos El buen camarada, o Yo tenía un camarada, que es una canción alemana del siglo XIX, pero que tiene también versiones en muchas lenguas. En España tiene una, y Yo tenía un camarada. Por supuesto, sí. Bueno, a ver cuándo ponen canciones italianas, que son muy hermosas también. No tiene que ser que tengan relación con hechos históricos. Estamos ahora con la Segunda Guerra Mundial. Las canciones italianas de la Segunda Guerra Mundial no pegan mucho. Bueno, tenemos una editorial importante, don Pío, a la que lo que vamos a hacer mención hoy, ¿no? Bueno, hace unos días estuve en Roquetas, en Almería, y en Granada presentando los mitos del franquismo, que como todos ustedes saben, el libro, lo mismo que este programa, pues va dedicado a los que respeten la historia y sientan la necesidad de defenderla. Hay mucha gente que, como decía Julián Marías, siente cierto malestar ante la marea de falsedad histórica que parece sumergir a la sociedad, pero hay muchísima menos que siente la necesidad de oponerse a ella. La causa es la desmoralización que viene de unos políticos y personajes que, debiendo haber contrarrestado las versiones de izquierdistas y separatistas, pues les han dado vía libre desde la transición, desde Suárez, y han terminado ellos mismos por adoptar las mismas versiones que estos antifranquistas retrospectivos, ¿no? Que son invenciones casi todo, ¿no? Como vamos demostrando. Han sido los mismos que han presentado como héroes de la libertad a los brigadistas internacionales, me refiero al PP, que eran en su mayoría comunistas reclutados por la Comintern, una especie de ejército especial de Stalin, y ahora se empeñan en cumplir la totalitaria ley de memoria histórica, con más afición incluso que los socialistas y separatistas. Tienen iniciativas por ahí para hacer sus fechorías, ¿no? Hace poco un político intelectual del PP equiparaba la inexistente matanza de Badajoz con la muy real de Paracuellos, y así sucesivamente. De modo que los políticos e intelectuales que por su origen y por su carácter político deberían haber clarificado los hechos, han cumplido el papel contrario, cooperando a hacer de España el país de la gran mentira, como se llamaba la Unión Soviética. España se está convirtiendo en algo parecido, ¿no? Como es sabido, la democracia procede del franquismo en el doble sentido de que fue organizada por los franquistas y de que aquel régimen creó las condiciones para una democracia no convulsa, una democracia sana, que fue además lo que votó la abrumadora mayoría del pueblo en el referéndum de diciembre de 1976. Una democracia construida de la ley a la ley, sobre la base de la reconciliación muy mayoritaria y de la prosperidad legada por el franquismo. Poco después las cosas empezaron a torcerse, como ya sabemos, y vino un antifranquismo absurdo e impostado que enaltecía a una república caótica y a un frente popular totalitario como fuentes inspiradoras de la democracia, nada menos. Y de estas cosas venimos hablando y conviene insistir en ellas. Por cierto que en la Sierra de Granada aproveché para visitar el pueblecito de Turón. También hay otro Turón en Asturias.
Y en ese pueblo las tropas del Ejército Rojo, el Ejército Popular de la República, como se llamaba, masacraron a un número desconocido de personas, pero no inferior a 80. Es un pueblo pequeño. Creo que próximamente se organizará un homenaje en su recuerdo. Pero hay un aspecto de esa matanza, muy poco conocido, pero que lo expone el dirigente anarquista Abad de Santillán en su libro ¿Por qué perdimos la guerra? Leo. El 23 Cuerpo de Ejército de mando comunista aprestó unos pelotones de gente probada como antifascista de distintos partidos de izquierda. Se les dice que hay que eliminar a fascistas por el bien de la causa. Llegan a Turón los designados y matan a 80 personas, entre las cuales la mayoría no tenía absolutamente por qué sufrir esa pena, pues no era desafecta y mucho menos peligrosa, dándose el caso de que elementos de la CNT, del Partido Socialista y de otros sectores mataron a compañeros de su propia organización, ignorando que eran tales y creyendo que obraban en justicia como les habían indicado sus superiores. También hay casos de violación de hijas que se ofrecían para evitar que sus padres fueran asesinados. Y lo más repugnante fue la forma de llevar a cabo dichos actos en pleno día y ante todo el mundo, pasando una ola de terror trágico por toda aquella comarca. Página 288 del libro de Abad de Santillán. Nótese que la protesta viene por haber infligido a alguna gente engañada tales atrocidades a sus propios correligionarios y no a los que llama fascistas. Asesinar a estos o violar a sus hijas les parecía obrar en justicia. Estos son los demócratas con los que se identifican los autores de la Ley de Memoria Histórica. En este programa insistimos a nuestros oyentes para que sientan la necesidad de defender la verdad. Dar a conocer Cita con la Historia o libros desmitificadores en el entorno o en las redes sociales es una forma excelente de contrarrestar la oleada de falsificación, aunque al principio sea en círculos relativamente pequeños. Otra forma es organizarse en centros culturales, de lo que ya hablaremos. En fin, hay que vencer la desmoralización porque nos va mucho en ello, porque sobre la falsificación y la farsa política es imposible construir una convivencia civilizada y en libertad. Esta es una batalla que tenemos que ganar entre todos. Bueno, pues yo creo que aquí queda claro. ¿Y qué tal fue la presentación del libro? Supongo un éxito. Bien, muy bien. ¿Qué tal? Fue todo muy bien organizado. Se agradece también, cuando... Sí. Sobre todo hay una señora muy activa, se llama Begoña, pues, que verdaderamente la saludamos, por supuesto. Y lo organizó todo el acto, ¿no? Y vamos a hablar hoy sobre la leyenda negra, y por eso uno de los invitados que tenemos es Iván Vélez, ¿no? Sí, voy a decir unas pocas palabras de introducción, porque la leyenda negra se ha extendido tanto dentro y fuera de España que incluso un historiador del arte que se llama Ernst Gombrich, que es muy famoso, claro, tiene un libro que se ha vendido en todo el mundo, millones de ejemplares, pues en un pequeño libro de historia dice: los primeros barcos españoles con Colón y sus compañeros solo habían descubierto islas con una población de indios pacíficos, pobres y sencillos. Lo único que los aventureros españoles querían saber era dónde habían sacado sus adornos de oro. Los hombres que marchan de España a los países aún no descubiertos, a fin de conquistarlos para el rey de España, eran feroces, crueles capitanes de bandoleros, increíblemente despiadados y de una inaudita falsedad y malicia para con los nativos, impulsados por una codicia salvaje hacia aventuras cada vez más fantásticas. Ninguna les parecía imposible, ningún medio les parecía demasiado malo para obtener el oro. Eran increíblemente valerosos e increíblemente inhumanos. Lo más triste es que aquellas personas no solo se llamaban cristianos, sino que afirmaban continuamente que cometían todas aquellas crueldades con los paganos a favor de la cristiandad. Esto lo dice, es una idea extendidísima. Pero este señor que cita usted, ¿de qué país es? ¿Qué nacionalidad tiene? Creo que es suseño, pero... Pues la verdad, consejos vendo y para mí no tengo, dice este señor. Sí. Porque podía mirar un poco lo que han hecho sus compatriotas a lo largo de la historia, de su corta historia. Sí, pero lo que nos importa aquí, más que eso, es ver cómo se ha creado este tópico y que parece que no hay manera de... O sea, en el libro Nueva Historia de España, pues, que es de donde lo cito, pues no parece tan acertado Gombrich cuando llama bandidos a los conquistadores. Al menos debía haber aclarado que se trataba de bandidos no corrientes, pues fundaron decenas de ciudades, mantuvieron o establecieron leyes, llevaron allí ganado y plantas alimenticias antes inexistentes, y a Europa plantas americanas como el tomate, la patata o el maíz, de tanto valor para la dieta europea. Transportaron a América numerosos libros, como ha estudiado el historiador Leonard Irving,
y la imprenta, que enseguida trabajó a buen ritmo en México y otros lugares. Hicieron estudios sobre la geografía, la historia y las gentes. Hasta mediados del siglo fundaron hacia mediados del siglo fundaron las primeras universidades de América, las de Santo Domingo, México y Lima. Eran unos bandoleros muy, muy singulares. Y en fin. Para ser bandoleros, Sí. efectivamente, claro, pero eso es forma parte de lo que es la leyenda negra, ¿no? Esto es la leyenda negra que se basa en la conquista de América y en la Inquisición, aparte de la expulsión de los judíos, de los moriscos, etcétera, ¿no? Pero básicamente es la leyenda negra. Bueno, Iván Vélez nos podrá ilustrar mucho más. Iván, Sí, y pues, luego me gustaría preguntarle también alguna cosita a Pedro Fernández Barbadillo. Sí, por supuesto. Sí, pues la leyenda negra, vamos a ver, es la reinterpretación de los hechos desde un punto de vista pues propagandístico a menudo, primero por parte de los enemigos de España en tiempos históricos y ahora perfectamente asumida por los españoles, que se desarrolla según una metodología que yo expongo en el libro, pues como si se interpusiera entre aquellos hechos y el que los analiza o el que los estudia un prisma que arrojara la siguiente situación: la exageración de los errores cometidos por el despliegue imperial español. La palabra imperio es absolutamente esencial a la hora de abordar este asunto, y a la vez, pues además de esa exageración de los errores, aminorará los logros, como los acaba de decir Pío Moas. Es lo que Bueno ha denominado el imperio generador español frente a los imperios depredadores, de los cuales pues ejemplos serían... Gustavo Bueno, ¿quieres decir? Gustavo Bueno, dicho, sí, perdón. Gustavo Bueno es, digamos, la fuente en la cual yo bebo a la hora de escribir esta obra, y me parece que esa distinción entre imperios es esencial, porque los españoles lo que hicieron fue incorporar a esas sociedades, no, por supuesto, sin que por ello se pueda decir que no se cometieran errores y atrocidades, como en toda acción humana de carácter político, ¿verdad? Pero las sociedades, ya digo, que con las que fueron encontrándose los españoles, puesto que no fueron a un yermo, si hablamos solamente de la cuestión americana, quedaron integrados, acabaron siendo súbditos de la corona, mientras que el contraejemplo sería lo que habrían hecho los holandeses e ingleses, que, como bien es sabido, no produjeron mestizaje alguno, ni siquiera llevaron el ánimo civilizador de fundación de ciudades. Eso es un asunto esencial. Si me permites añadir, Iván, la última gran ley fundamental española, que es la que afecta a las Indias, a los virreinatos de América, que es la Constitución de Cádiz de 1812, establece la igualdad jurídica entre, mantiene y ratifica la igualdad jurídica entre los españoles de los dos hemisferios, como se dice. Literalmente es así. O sea, eso es algo que no hicieron los holandeses con sus colonias, ni los portugueses, y los británicos lo hicieron con algunos de sus súbditos, sí. Todos ellos blancos, por supuesto. Y los franceses distinguían en Argelia entre ciudadanos de franceses, que eran los que tenían plenos derechos y podían votar para la Asamblea de París, y luego franceses de origen musulmán en Argelia, que eran los nativos, y esos, por supuesto, ni votaban ni nada de nada. Claro, yo hablo del asunto americano. En el libro, por supuesto, trato de asuntos como el de la Inquisición y otros muy célebres en los cuales hace presa esta ideología. Hablo del mundo americano porque ahí, con el mal llamado y el falso genocidio español, pues es donde se acrecenta toda esta propaganda antiespañola en focos de imprenta tan importantes como los Países Bajos, Inglaterra, también Francia. Pero lo digo porque el tema de la Inquisición es mucho más criticado ya en los tiempos de la Ilustración que cuando está en pleno rendimiento. Hemos hecho algún programa dedicado Sí. a la Inquisición, que la gente que quiera volverlo a escuchar están colgados en el canal de YouTube de Cita con la Historia o en iVoox. Pero ¿cómo acabar con esta leyenda negra? ¿Cómo explicar? Es que es difícil, ¿no? O el porqué de esta leyenda negra. ¿De dónde surge este odio hacia lo español cuando fue todo lo contrario, precisamente, ¿no? Bueno, surge de españoles y se reafirma, sobre todo después del desastre del 98, por otros españoles. Sobre todo, pero también antes. Sí, yo añadiría también que yo he tratado de trazar una especie de genealogía de la leyenda negra. El origen, digamos, algunos de los... uno de los primeros sitios donde son criticados los españoles a cuenta de su, pues por ejemplo, de su mezcla de razas, de su falta de cristiandad pura y sincera, es en Italia. De ahí pasaremos a Países Bajos, realimentándose, por supuesto, con lo que dice Moa, con la acción de algunos españoles, entre ellos, pues en el caso, digamos, del gobierno español, Antonio Pérez, el famoso Traidor.
que les da mucho arsenal a los enemigos de España, pero luego, claro, la obra de las casas es absolutamente fundamental. Sí. La brevísima historia de la destrucción de las Indias, pues eso ya es verdaderamente un filón enorme. La piedra de toque. Además, el pobre no tenía ni idea de lo que escribía. Va aumentando el número de indios que van asesinando los españoles, hasta que uno acaba pensando, bueno, estos les tenía que doler los brazos de tanto matar. Porque según él, creo que llega a decir que en la isla española, que hoy está dividida República Dominicana y Haití, pues no sé si vivían 5 o 10 millones de indios y que había miles de ríos. Y dices, bueno, 10 millones de habitantes es lo que ha tenido la isla probablemente entrado en el siglo XX. En Nueva Historia de España precisamente he analizado el libro que es un libro asombroso, ¿no? Porque con el mero sentido común te hace ver que no es así, ¿no? O sea, las casas pintan los españoles de América, con raras excepciones, como demonios sedientos de sangre, faltos de cualquier sentimiento cristiano o meramente humano, y de una estupidez pareja, pues aniquilaban por los métodos más atroces a los indígenas, de cuyo trabajo pretendían vivir, convirtiendo las Indias en desiertos. Esto Montesquieu y otros lo siguen sosteniendo. De ser así, no solo habrían desaparecido los indios, sino también sus exterminadores, que se habrían quedado sin medios de vida, teniendo además muy poca disposición a trabajar por sí mismos, según el tópico, ¿no? Sí, ya que habían expulsado a los judíos y luego a los modiscos, que eran los que hacían el trabajo, y los listos. Sí. De entrada, llaman la atención los datos geográficos de las casas. En la española cuenta 5 reinos, uno con una vega de 80 leguas de sur a norte, o sea, más de 400 kilómetros, pues una legua castellana del siglo XX que equivalía a 5.000 metros largos, ¿no? La vega estaría recorrida por más de 30.000 ríos, unos 20 o 25.000 de ellos riquísimos en oro, y 12 tan grandes como el Ebro. Otro reino de la española era el solo más grande que Portugal, también lleno de minas de oro y cobre. No detalla la extensión de los otros reinos, pero sugiere también su vastedad. Calcula más de 500 leguas, también grandísimas riquezas de oro, desde muchas leguas arriba del Darién, hasta el reino y provincias de Nicaragua. En el antiguo imperio azteca, los españoles masacraron a la gente en 450 leguas en torno casi de la Ciudad de México, donde cabían 4 y 5 grandes reinos tan grandes e harto más felices que España. Guatemala tenía más de 100 leguas en cuadra. En Santa Marta fueron despobladas más de 400 leguas. La isla de Trinidad era mucho mayor que Sicilia y la tierra firme descubierta superaría los 50.000 kilómetros de litoral. Solo de la isla española se había henchido casi España de oro, fabulosamente abundante en muchos otros lugares. Bueno, estas cifras son absolutamente demenciales. O sea, no tienen nada que ver con la realidad. Pero estos cálculos apenas son nada comparados con los demográficos. Las costas de tierra firme estaban, dice él, todas llenas como una colmena de gentes, que parece que puso Dios en aquellas tierras todo el golpe o la mayor cantidad de todo el linaje humano. No había región que no estuviera pobladísima y con verdaderas urbes. En Nicaragua, con sus colosales riquezas, era cosa verdaderamente de admiración ver cuán poblada de pueblos que casi duraban 3 y 4 leguas en luengo, mayores que cualesquiera de Europa y de las que la arqueología no ha hallado la menor traza, con ser tantas. La Nueva España, futuro México, había disfrutado de muchas ciudades más habitadas que Toledo y Sevilla y Valladolid y Zaragoza, juntamente con Barcelona. De modo que para andallas en torno se han de andar más de 1.800 leguas, casi 10.000 kilómetros. En Guatemala, todavía más poblada, no extrañará que los españoles exterminaran a 4 o 5 millones de personas. El Yucatán estaba lleno de infinitas gentes. También Florida gozaba de grandes poblaciones. Las Antillas habían sido las tierras más pobladas del mundo, y solo en las pequeñas islas Lucayas o Bahamas habría vivido sobre 500.000 de indios. Centroamérica disfrutaba de la mayor e más feliz e más poblada tierra que se cree haber en el mundo, etcétera, etcétera. Bueno, eso es... En realidad, pero vamos a ver la realidad. En realidad, la mayor parte de las tierras y costas eran selváticas y agrestes, sin apenas agricultura, salvo en los imperios Inca y Azteca, y primitiva, muy primitiva aún en estos. Fuera de dichos imperios no existían ciudades, ni podía haber una población más densa que en la actual Amazonia. Cabría pensar que Las Casas daba pábulo a leyendas por no conocer muchas de aquellas tierras, pero emplea la misma fantasía cuando habla de otras donde sí estuvo, como Cuba, México o la Española. A esta última le atribuye más de 3 millones de habitantes y afirma que solo en una parte de ellas podrían haberse construido más de 50 ciudades tan grandes como Sevilla. Los indios, además, dice, eran siempre mansísimas ovejas, sin maldades ni dobleces, obedentísimas y fidelísimas. Las gentes más humildes, más pacientes, más pacíficas y quietas, sin rencillas ni bullizos, no rijosos, sin rencores, sin odios, sin desear venganzas que hay en el mundo. Carecían de vicios o de pecados.
Gentes muy bien dispuestas, cuerdas, políticas y bien ordenadas. No poseen ni quieren poseer bienes terrenales. No soberbias, no ambiciosas, no codiciosas, limpios y desocupados, de vivo entendimiento, muy capaces y dóciles para toda buena doctrina. En fin, estas virtudes fabulosas, pues claro, dice, y a esas mansas ovejas y a las calidades susodichas por su hacedor creador, bla, 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 entraron como lobos y tigres, leones cruelísimos, los españoles, etcétera, etcétera. O sea, cuenta una serie de cosas tan extravagantes, porque entre los indios estaban constantemente en guerra, eran pocos, estaban en guerra constante y en guerras eran guerras brutales. No, y además me hace gracia porque yo esa misma cita la tengo yo recogida, la de los crudelísimos. Bueno, entonces vamos a hablar de tu libro. No es una cuestión de hablar de mi libro. No, pero vamos a ver. Efectivamente, Las Casas era un clérigo alucinado que cometió unas exageraciones tremendas, que fue criticado también por otros clérigos españoles, lo cual sirve para ver cómo la Iglesia no era tan homogénea, ni lo ha sido nunca, ni lo será, ni tan uniforme como se ha pretendido. Por otra parte, habría que atacar algunas de las ideas, aparte de las exageraciones estas tan alocadas de Las Casas, es la visión de el indio. Hablar del indio es un error enorme, porque como bien se ve en la conquista del Imperio Azteca por parte de Hernán Cortés, unas facciones de indios o unas tribus, unas naciones étnicas tenían sojuzgadas a otras. Es el caso de los mexicas y los tlaxcaltecas. Cortés, con 500 personas y 13 o 14 caballos, no recuerdo ahora mismo la cifra exacta, difícilmente pudo llegar a donde llegó si no hubiera aunado los odios que ya había y las luchas intestinas que había en aquellas tierras. Eso es tremendo. Ya por finalizar con Las Casas, aunque Las Casas da para infinitos programas, por supuesto, hay que recordar que a Las Casas sí que se le dejó poner en práctica sus recetas, sus metodologías, en la llamada Vera Paz. Bueno, pues aquello acabó como Rosario de la Aurora, que por cierto he de decir que coincide más o menos en el territorio del actual Chiapas, es decir, que allí el indigenismo ha arraigado y se ha ido transformando con el paso del tiempo, pero que murieron comidos por los indios lacandones, ¿verdad? Por esos mansos corderos, precisamente. Bueno, es que el concepto del indio como un ser bondadoso, que tiene todas las virtudes y ninguno de los defectos, pues es el mismo que tienen, por ejemplo, los comunistas, la izquierda, sobre el obrero, en los tiempos en que en Europa había obreros, o que también se tuvo en la segunda mitad del siglo XX sobre el guerrillero, como otro ser sacrificado que redimía a los pobres y demás. Es que los alucinados pues siempre van buscando a alguien que les haga la revolución, sea un cura español del siglo XVI o sea un profesor universitario francés de 1960. Creo que fue Motolinía, por cierto, el llamado el pobre, Motolinía significa el pobre en lengua mexica, ¿no? El que señaló el peligro de la obra de Las Casas en el caso de que cayera, como así ocurrió, en manos enemigas. Y dijo, si esto cae en manos de nuestros rivales políticos, pues es un arma terrible. Y dijo que Las Casas era un perturbado, prácticamente. Menéndez Pidal además le diagnostica, siglos después, no me acuerdo exactamente la patología psiquiátrica concreta. Hay un libro de él muy interesante. Bueno, si les parece, caballeros, nos vamos a publicidad, hacemos el primer parón publicitario, volvemos de inmediato, 2 minutos de interesantísimos consejos y seguimos aquí en Cita con la Historia, hoy con Iván Vélez, Pedro Fernández Barbadillo y como siempre con don Pío Moa. En Radio Inter, Cita con la Historia, con Pío Moa y presentado por Javier García Isaac. Ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa, Pedro Fernández Barbadillo y don Iván Vélez. Yo, antes de continuar, sí me gustaría a don Pedro Fernández Barbadillo, hace tiempo escribió un libro magnífico. Un artículo. No me lo engrandezcas. La pregunta es, ¿qué debe América a España? De repente, que usted ya nos adelantaba en ese artículo. Pues entre otras cosas, yo no sé si se puede hoy citar que lo más importante que llevó España a América fue la religión católica. Esto a lo mejor pues hay algún cardenal o algún obispo que se me enfada, pero creo que también hay que decirlo. Bergoglio. Los católicos tenemos que apreciar al Papa, sea el que sea y sea como sea. Bueno, pero permítanme. Ustedes sabrán. Eso digo, ustedes sabrán. Bueno, en la fe sí, pero no en otras cuestiones. Sí, en cuestiones de fe, en cuestiones de costumbres. En cuestiones
cuestiones históricas, pues no hay por qué hacerle caso al Papa si creemos que se equivoca. Y la religión que llevan los conquistadores, pues es una religión que fomenta la paz, fomenta la concordia, fomenta el amor, y es lo opuesto a unas religiones que yo me atrevo a calificar de satánicas, como las que practicaban los aztecas y otros pueblos, que se basaban en el sacrificio brutal, no de docenas de personas, sino de miles de personas. O sea, incluso se habla, hay historiadores que aseguran que se podía haber producido un colapso demográfico en México, en el Imperio Azteca, debido a la cantidad de sacrificios brutales que se hacían todos los años. Otra cosa que llevan los españoles a México, pues es la cultura del Renacimiento, que en ese momento estaba en pleno auge en Europa. También llevan cositas, pues como los centros universitarios. O sea, a finales del siglo XVIII había 26 centros universitarios en las Indias españolas, en los virreinatos. El primer centro universitario, ya lo he citado Don Pío, se establece en la isla española, esa que habían desolado los conquistadores según Bartolomé de las Casas, y mientras que los ingleses establecen su primera universidad, que es Harvard, en 1636, un siglo más tarde. La primera imprenta en México, en 1536, y a Manila llega en 1593. Gracias a la imprenta se conservan las principales lenguas indígenas, porque se imprimían catecismos y libros de doctrina y diccionarios en estas lenguas, como el náhuatl y el quechua. Pues también llevan 170 especies vegetales, llevan el caballo, el mulo, la vaca, la oveja, el cerdo, el buey, la rueda, minerales, el hierro. Y la última gran obra, digamos, filantrópica de España es la expedición de la vacuna de la viruela, de 1803. Y efectivamente, un valenciano, un alicantino, creo. Y ya quiero acabar citando a José Vasconcelos, historiador mexicano, en su breve historia de México, en el que dice, al indio ilustrado del momento que hoy vivimos, escribe a mediados del siglo XX, le pido el esfuerzo de remontarse con la imaginación a una patria como la de Cuauhtémoc, a principios del siglo XVI, y enseguida a una patria como la de Hernán Cortés, 20 años más tarde. Ese mexicano, indio puro, si no tiene en las venas hiel en vez de sangre, si logra expulsar de su fisiología el veneno acumulado por más de un siglo de propagandas malévolas, ese mexicano indio puro tendrá que reconocer que era más patria la que Cortés construía que la del valiente Cuauhtémoc o la del cobarde Moctezuma. Tendrá que reconocer que para su propia sangre, temporalmente humillada por la conquista, había más oportunidades, sin embargo, en la sociedad cristiana que organizaban los españoles que en la sombría hecatombe periódica de las tribus anteriores a la conquista. Y ya acabo diciendo que los indios también se libraron de la esclavitud gracias a la conquista española. Nada más. No, bueno, por completar lo que ha dicho Barbadillo, este verano precisamente, claro, porque la arqueología, como ha dicho Mo hace un rato, pues claro, para algo sirve, para demostrar con las reliquias que van aflorando si los relatos que se han difundido pues se sostienen o no. Este verano se ha descubierto en México un zompantli, que eran los altares estos de cráneos, sí. Lo cual pues va a favor de lo que ya se sabe, que había una cantidad de sacrificios humanos enormes que cesaron pues que precisamente con la llegada de los españoles, que era un imperio, yo lo digo ahí, doblemente católico en el sentido etimológico de recubrir toda la tierra políticamente, pero también católico en el sentido religioso del asunto, ¿no? O sea, que bueno, es que Iván, perdón, sí. es que ha habido arqueólogos e historiadores mexicanos y norteamericanos que han llegado a negar la existencia de esos sacrificios humanos. Decían que era una invención. Ahí están los cráneos agujereados. O sea. No, está claro, es más, se conocen las guerras floridas, que decían eran guerras emprendidas contra los vecinos para coger víctimas para los sacrificios humanos. Y adiestrar militarmente también a los... También, pero básicamente para eso, ¿no? Estuve en Chichén Itzá y ahí te explican cómo se jugaba con una cabeza humana, algo parecido al fútbol. Sí. Tenían los aros y se trataba de meter la cabeza. Sí. Bueno, lo de la Bartolomé de las Casas es una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque es una falsedad absolutamente evidente, a poco que alguien se moleste en criticarlo, en analizarlo, ¿no? Y sin embargo ha tenido una influencia gigantesca. Porque, claro, fue aprovechada por holandeses, ingleses y franceses, porque, claro, les venía muy bien para denigrar a España, ¿no? Y por Bolívar.
Y por Bolívar. Ah, sí, bueno, es que después los llamados libertadores, bueno, lo emplearon absolutamente a fondo, ¿no? Hace poco creo que Fidel Castro dijo que España había exterminado a 56 millones de taínos. Sí, bueno, y Evo Morales también dijo hace poco que bravos eran los bolivianos que habían combatido a todos los imperios, el imperio español, el imperio brasileño y literalmente el imperio romano. Pues a través de los españoles, pues algo hay. Lo que me asombra es cómo unas mentiras tan evidentes pueden llegar a tener tanto efecto. Y ahora, la semana pasada estuve publicando una serie de 3 capítulos sobre los mitos de Badajoz y de Guernica, exponiéndolos y tal. Y bueno, pues uno los analiza y es que no tienen nada de realidad, excepto el propio bombardeo, pero todo lo que se ha montado en el propio bombardeo. Y en cuanto a la matanza de la Plaza de Toros de Badajoz, es evidente que no existió. Que no existió. Que la inventó un periodista. Eugenio, ¿no? Es curioso que tanto el periodismo anglosajón es muy experto en fabricar mitos de este tipo, ¿eh? Es cierto que también que no, por ejemplo, lo de Guernica lo inventó un periodista inglés. Bueno, sudafricano. Bueno, eran dos, Steer y tal. Era inglés. Era inglés. Y el otro un periodista useño, norteamericano. Pero pues aquí ocurre, también hay que decir que otros periodistas anglosajones hacen un esfuerzo por la verdad, incluso mejor que aquí en España. Por ejemplo, en la Inquisición, la BBC ha publicado un reportaje sobre la Inquisición que ya empieza diciendo que el 90% de lo que se ha dicho es mito, ¿no? Y bueno, sí, vamos a tener repercusión. No, para nada. Yo me gustaría preguntarle a Iván, que comentábamos fuera de micrófono durante los anuncios, la palabra la leyenda negra, ¿no? ¿De dónde viene? Bueno, pues la expresión leyenda negra, aquí hay que hacer una distinción importante. Leyenda negra aplicada a la historia de España, porque la expresión de leyenda negra, que en Francia se ha utilizado desde hace tiempo, leyenda noir, que probablemente es de donde lo tomó quien la empleó para los propósitos que nos interesan en este caso, que fue Emilia Pardo Bazán, pues ya digo que la expresión leyenda negra ya estaba en el francés y luego en el español del fin del 19. Pero es Emilia Pardo Bazán en una conferencia que dio en París el 18 de abril de 1899, en la Sociedad de Conferencias, la que en una intervención titulada La España de ayer y la de hoy, eso es un texto que sacamos de la Biblioteca Nacional hace unos años, está en el proyecto de Filosofía en Español, si alguien lo quiere consultar está libre de disposición, por supuesto, pues ella ya utiliza la expresión leyenda negra frente a leyenda dorada, y es importante ceñir la cuestión al mundo historiográfico o a la filosofía de la historia, porque claro, leyenda negra se ha atribuido, yo ahí recojo algún caso precisamente para aquilatar esta cuestión, en el cual pues se ha utilizado en referencia a una persona, o la mala fama de una persona, la mala fama de alguna otra cosa, pero lo que nos interesa en el debate en el que estamos ahora mismo metidos es su uso vinculado a la historia de España. Eso creo que es esencial, y ya digo que es Emilia Pardo Bazán y no juderías, ni mucho menos, ni tampoco Blasco Ibáñez, como he leído en algunos sitios, aunque lo utilizó en 1909, pero ya habían pasado 10 años, y entre 1899 y 1909 tengo recogidos un montón de usos ya en la prensa. Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán. En una sí. Conferencia en una conferencia en París que se llama La España de ayer y la de hoy. Además, que me interesa resaltarlo por lo que ha dicho Moa con los americanos, porque esta conferencia viene a comentar la distinta actitud que tuvieron los estadounidenses y los españoles en la guerra de Cuba, diciendo pues que los españoles vivían un poco de las rentas, mientras que os habían creído cierta leyenda dorada y por eso pensaban que iban a vencer y perdieron. Y a la vez pues lo que ha ocurrido después es la asunción total de la leyenda negra. Hay que decir también, por volver otra vez a las casas, que en el contexto de la guerra de Cuba se reimprime en Estados Unidos la obra de La Brevísima. O sea, que es una obra que aflora cada X tiempo cuando hay alguna de las casas, sí. Bueno, si nuestros oyentes han visto la película Ciudadano Kane de Orson Welles, al principio de la película se habla de la guerra de Cuba y aparece en una fiesta para ridiculizar a los españoles unos negros vestidos con uniformes de opereta, de húsares o algo parecido. O sea, esa era la visión que se tenía de los españoles, o sea, negros. Sí.
La leyenda negra, la palabra es muy amplia y afecta a muchos aspectos de la historia de España que hemos comentado, desde la Inquisición hasta muchos aspectos posteriores. Otra que quizá la que más nos preocupe hoy es sobre la conquista o la lo que hace referencia al Imperio Español, ¿no? Que yo creo que ahí es... Sí, bueno, hay que decir que cuando las guerras de independencia, la propaganda que hacen los llamados libertadores, pues es basada enteramente en la leyenda negra. Pero antes de entrar en eso, hay que decir que es a raíz de la guerra perdida con USA en 1898, cuando en España surge el regeneracionismo, y el regeneracionismo coge los tópicos. Por ejemplo, Ortega y Gasset era decía unas locuras. Dice que España había tenido una historia anormal, una historia enferma, una historia de todas estas tonterías, ¿no? Que España tenía que europeizarse, y decía, lo cual es una tontería. España siempre ha estado en Europa, pero bueno, en cierto modo lo más cómico es que lo decía en vísperas de la Primera Guerra Mundial, cuando Europa nos dio una gran lección de humanidad y de otras muchas cosas. Sí, la verdad que Ortega dijo aquella frase nefasta de las muchas que dijo unas cuantas, la de España es el problema, Europa la solución. Sí. Pues es la forma de disolver el problema en una instancia de mayor escala, pero claro, disolviendo la propia España en el proceso. Pero pues es un poco en lo que un estamos. problema porque ellos no tenían ni idea de Europa. No, claro. O sea, todos aquellos admiradores de Europa no produjeron ni siquiera, ya no un libro de análisis que les permitiera decir esto va a una guerra brutal o cualquier cosa. No ya eso, a pesar de que todo el mundo lo veía. Ni siquiera un libro de viajes por Europa que fuera interesante. Pues hemos ido por ahí a Alemania, tal. Que nada de nada. Era la pura nada. Ninguna aportación. Y claro, tenemos, por ejemplo, a Azaña también diciendo que el Imperio Español era un imperio de miseria y de monjes y de frailes adobado con superstición y no sé qué. Estas visiones pues han sido tomadas como progresismo, como cosas progresistas, y se han venido imponiendo porque las han admitido todos estos señores, que son de derechas, eran de derechas, por supuesto las izquierdas y por supuesto los separatistas. Los separatistas además cogían esto para decir, no, nosotros somos distintos, somos una raza distinta y superior, porque los separatismos, como hemos analizado en otros programas, se basaban en un racismo verdaderamente ridículo, ¿no? Sí. No se olviden ustedes de citar a ese otro gran fabulador, por no llamarle Memo, que era Américo Castro, que también elabora el concepto de la España de las tres culturas, en la que judíos, musulmanes y cristianos convivían pacíficamente. Hace unos días en Gaceta.es se ha hecho una entrevista al arabista Serafín Fanjul, que decía precisamente, negaba de cabo a rabo esto. También le preguntaban, oiga, pero ¿por qué los arabistas no hablan de estos asuntos y demás? Dicen lo que dice usted y tal. Dice, hombre, en privado sí, en público no. Mira, Iván Vélez, si no me equivoco, en tu libro sí hablas también de esta faceta de las tres culturas, ¿no? Sí, la critico en la misma línea que dice Barbadillo. Es decir, aquí la cohabitación de tres culturas, que en realidad no serían tres culturas, estaríamos hablando a lo sumo de tres religiones, porque la palabra cultura, en el sentido al que aludimos actualmente, pues no se empleaba en aquella época, pues me parece una visión completamente mítica de la España medieval. No hubo tal idilio entre moros, o sea, musulmanes, cristianos y judíos, ni muchísimo menos. Había unas restricciones enormes y no hay más que darse un paseo. Yo, por ejemplo, que soy de Cuenca, no hay más que ver el fuero de Cuenca para ver el distinto trato que se le da a un musulmán, a un judío y a un cristiano. Por dar alguna pincelada más, yo he dicho que Emilia Pardo Bazán es la primera que utiliza la expresión leyenda negra, y así parece ser, si no aparece en algún uso anterior, que podría darse, pero bueno, puede que sea la primera, o al menos hasta donde hemos llegado. Quevedo, en España defendida, que es un libro fabuloso, que yo os invitaría a que un día lo tratarais. España defendida es un libro esencial, un libro que permaneció siglos olvidado hasta que un Sheldon Rose, un americano, lo exhumó, digamos. Pues en España defendida, Quevedo a los 29 años ya es un libro de 1609, da en el clavo, aunque no utiliza la palabra leyenda negra, pero sí que ve claramente cuál es el problema.
Jiménez de Quesada, el antijovio, también combate pues otro de los episodios negro legendarios clásicos, como es el Casaco de Roma. José Cadalso, pues con las cartas marruecas, también neutraliza gran parte de las críticas. Es decir, que sí que ha habido españoles que han combatido, el padre Feijóo, por ejemplo, han combatido la leyenda negra con bastante finura y contundencia. Lo que pasa que, bueno, pues están bastante olvidados. Eso vamos a irnos a publicidad, hacemos ya el último corte publicitario y continuamos y vamos ya de tirón hasta el final. Ya estamos de vuelta, vamos a ir volando, nunca mejor dicho. Vamos a recordar el libro de Iván Vélez sobre la leyenda negra, porque se llama así, literalmente. Sobre la leyenda negra, escrito en el 2014, Ediciones Encuentro. Pues si alguien desea, yo creo que la página web de Ediciones Encuentro, y a lo mejor, Dios quiera, igual hay una futura edición. Vamos a ver qué pasa. Como diría un expresidente, estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Bueno, Iván Vélez sobre la leyenda negra, 2014, Ediciones Encuentro. Cosas que queráis resaltar, don Pío, porque... Bueno, yo quería citar de Nueva Historia de España una sobre Bolívar, del que ya ha hablado Iván Vélez, el que se ha referido. Pues, por ejemplo, afirmaba a un inglés: el objetivo de España es aniquilar al Nuevo Mundo y hacer desaparecer a sus habitantes para que no quede ningún vestigio de civilización, y Europa solo encuentre aquí un desierto, perversas miras de una nación inhumana y decrépita. El imperio constituía, según él, la tiranía más cruel jamás infligida a la humanidad. Había sido el imperio más pacífico, probablemente durante 3 siglos, apenas hubo revueltas, ni líos, ni tal, muy pocas, ¿no? Había mucho más pacífico que casi todos los otros imperios que se conocen, ¿no? No, perdón, don Pío. Y además esa paz se rompió con la independencia. A partir de la independencia, las distintas repúblicas empiezan a matarse entre ellas, o son depredadas por Brasil, por los Estados Unidos, por Francia, por el Imperio Británico. Bueno, pues España, según Bolívar, había convertido la región más hermosa del mundo en un vasto y odioso imperio de crueldad y saqueo. Llamó a destruir en Venezuela la raza maldita de los españoles. Ni uno solo debe quedar vivo. Los panegiristas de Bolívar siguen tomando esta guerra a muerte como su mayor timbre de gloria. Santander, otro también, ordenó asesinar a 30 oficiales españoles presos previamente indultados por Bolívar. Dice: me complace particularmente matar a todos los godos, que se refiere a los españoles. Un presidente le recordó que le recordó el indulto fue también fusilado sobre el terreno. Campo Elías, un lugarteniente de Bolívar y nacido en España, declaró: la raza maldita de los españoles debe desaparecer. Después de matarlos a todos, me degollaría yo mismo para no dejar vestigios de esa raza. Era la herencia de las casas y de la Ilustración francesa, que fue muy anti-española. Dado que todos ellos eran españoles de raza, el asunto resulta grotesco, igual que la raza vasca o la raza catalana. Bueno, es que ahora en Venezuela le han intentado encontrar a Bolívar sangre negra, sangre para que no sea tan blanco. Algo tenía de negro, sí. Lo que pasa que, bueno, algo tendría de negro, no lo sabemos, y la genética ahí pues poco puede aportar probablemente por una obra material, pero los retratos que se conservan de Bolívar no son la del fenotipo indígena ni mestizo, ni mucho menos. No. Y de hecho, lo que sí que se ha hecho es una reelaboración buscando esos rasgos en la época del chavismo. Sí. Hace poco publiqué yo en La Gaceta un artículo donde puse de relieve cómo se está intentando restaurar la figura de Jiménez de Quesada frente a la de Bolívar en aquellos en Colombia. Son cosas interesantes que hay que tener en cuenta. Bueno, pues no menos grotesca que eso era la pretensión de heredar la América precolonial. El poeta José Joaquín Olmedo, llamado por los suyos el Homero americano, no sin alguna, ni más ni menos, no sin alguna exageración. Bueno, será el Homero Simpson. Califica a los españoles, sus progenitores, de estúpidos, viciosos, feroces y por fin supersticiosos, y caracteriza a los independentistas como herederos legítimos de los incas. Los criollos solían explotar a los indios, los cuales no se llamaban engaño y rara vez apoyaron a sus sedicentes libertadores. De hecho, muchos indios lucharon a favor de España y fueron masacrados por los libertadores, ¿no? No, los llaneros de Boves. Sí. Boves consigue enfrentarse y vencer a Bolívar y sus conmilitones varias veces con un ejército formado por indios y... Sí. En México, cuando se independizaron, los criollos arrebataron a los indios las tierras que les habían garantizado la corona, lo que nunca se había hecho antes. Pero no, si me permite, don Pío, es muy curioso ver que los dos territorios más hispanizados, que eran México y Perú, no consiguen ellos la independencia por sí. En Perú tienen que ir los libertadores pegando tiros a imponerla.
San Martín desde el norte y Bolívar a través Sí. No, perdón, San Martín a través de los Andes y Bolívar desde el norte. Bueno. Y en México es en la Nueva España es un golpe de estado de la cúpula criolla que lo ve ahí. El mismo ejército que va a aplastar a Hidalgo y Morelos es el que, dirigido por Agustín Iturbide, es el que proclama la independencia. Sí, se proclama además en contra de Fernando VII, ¿no? Por ejemplo, el chileno Francisco Bilbao, que era autor de nada menos que el Evangelio americano, sirvió de texto escolar, pues resumió: el progreso en América consiste en desespañolizarse. El argentino Domingo Sarmiento y otros lamentan no haber sido colonizada América por daneses o belgas, con lo cual ellos mismos ni siquiera habrían llegado a existir. O sea, se celebraba además la pronta dispersión del idioma en dialectos y lenguas nuevas, al modo del latín. Y Bolívar, con ironía involuntaria, declamó en su discurso de Angostura en 1819: uncido el pueblo americano por España, dice, al triple yugo de la ignorancia, de la tiranía y del vicio, no hemos podido adquirir ni saber, ni poder, ni virtud. Pues no habían podido adquirir nada de eso. Lo diría por él mismo. Sí, pues posiblemente, ¿no? Bueno, Bolívar al final empezó a renegar de todo esto. Sí. Sí, dijo que el servir a la revolución es arar en el mar. Sí, dice Bolívar: no confío en el sentido moral de mis compatriotas. Y a Santander le dice: no es sangre lo que fluye por nuestras venas, sino vicio mezclado con miedo y horror. Se refería a los libertadores, sí, a ellos mismos. Y auguró que América iba a sufrir un tropel de tiranos. Sarmiento, que le llaman el educador de Argentina, deseaba extinguir a los indios y gauchos, reconocería al menos su origen al lamentar los 30 años de independencia. Vese tanta inconsciencia en las instituciones de los nuevos estados, tanto desorden, tan poca seguridad individual, tan limitado en unos y tan nulo en otros el progreso intelectual, material o moral de los pueblos, que los europeos miran a la raza española condenada a consumirse en guerras intestinas, a mancharse con todo género de delitos y a ofrecer un país despoblado y exhausto como fácil presa a una nueva colonización europea. Este fue el resultado inmediato de la liberación. Unas guerras constantes, un desorden constante, golpes de Estado, en fin. Y hasta hoy, en gran medida. Bueno, a mí me gusta comparar el destino que tienen los independentistas de Estados Unidos con los independentistas de Hispanoamérica. En el caso de Estados Unidos, pues, George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Quincy Adams. Muchos de ellos llegan a la presidencia o tienen cargos muy importantes y son respetados. Sin embargo, los llamados libertadores hispanoamericanos se matan entre ellos. Sí. Santander es asesinado. Bolívar y San Martín y el chileno, que ahora no me acuerdo cómo se llama, O'Higgins, mueren en el exilio. Y Iturbide, que es el que consigue la independencia de México, no Hidalgo ni Morelos, es fusilado por sus pares. Y así todo. Sí, se ve que con lo que decía Bolívar, que de los españoles se podía aplicar a ellos de manera particular. Y bueno, aquí tenemos el bolivarismo de Chávez, que ya vemos lo que es también. Es una herencia. Es una herencia mezclada con indigenismo. Con indigenismo y con marxismo, un marxismo de pandereta. A mí me gusta recordar que Simón Bolívar, en uno de estos discursos, creo que el de Angostura y demás, pone como ejemplo, no sé si a una asamblea constituyente, pone como ejemplo de la constitución que él ha elaborado y propone a los constituyentes, decir que se ha inspirado en la constitución más adelantada de su época, que es la de Haití. Una gran potencia. Bueno, ese era el conocimiento que tenían estos señores. Nos quedan 7 minutos. A mí me gustaría que esto da para más. Esto da para mucho. Da y a mí para me más. gustaría que Iván nos volviera a visitar y que continuáramos en otra ocasión con este tema, pues yo creo que hemos dejado a todos los oyentes con ganas de continuar, ¿no? Sí, claro, se toca de manera un poco por encima porque hay mucho más. Bueno, lo seguro que nuestros oyentes quieren que volvamos otro día. Decíamos al principio que teníamos una canción para poner hoy. ¿Cuál era esta canción? La guerra sagrada. La guerra sagrada, una canción soviética, ¿no? Sí. Una especie de himno de la Segunda Guerra Mundial. Primero la vamos a ver y luego hablaremos un poco de ella.
Bueno, impresionante, ¿eh? Sí, es impresionante. Pero vamos a ver la letra. Dice: levántate, país inmenso, levántate para la lucha mortal, contra la oscura fuerza fascista, contra la horda maldita. Que la noble furia hierva como una ola. Es la guerra del pueblo, la guerra sagrada. Y termina así. Dice: a la podrida basura fascista le meteremos una bala en la frente. Haremos un sólido ataúd para la escoria humana. Es fuerte. Bueno, la letra es de... se llama el autor Vasily Lebediev, Kurmaj, y la música de Alexander Alexandrov, que es importante porque fundó los coros del ejército ruso, el ejército rojo, el ejército soviético, en fin, se le llama de todas maneras. Compuso también el himno de la Unión Soviética, que es muy bonito, que con distinta letra es hoy el himno de Rusia, claro. Y Lebediev escribió la letra de muchas canciones, incluso de un tango de estilo argentino. ¿Sí? Bueno, hay que decir que el himno fue compuesto en los primeros días de la invasión alemana y muy pocos días antes la basura fascista, la Alemania de Hitler, no era tal, sino un país casi aliado, con el cual se habían repartido Polonia y al que la Unión Soviética enviaba gran cantidad de materias primas, que Alemania no podía obtener fuera debido al bloqueo inglés. No, casi aliado no, don Pío, era completamente aliado, hasta el punto de que al penetrar las tropas alemanas se iban encontrando convoyes ferroviarios que iban a llevar suministros a Alemania. Eran, digamos, amigos, países amigos. Digamos que Khrushchev en sus... No aliados. O sea, perdón, Khrushchev... Stalin. No, Stalin no. Brezhnev. No, el general Zhukov. En sus memorias dice también que en esos momentos la URSS ya se estaba preparando para la ofensiva claro que se estaba preparando. Alemana, o sea que eso es más, hay que afinar más a lo mejor eso de la alianza. Eran amigos teóricos. Un juego, en fin. Y entre septiembre del 39 y junio del 41 los comunistas de todo el mundo, empezando por los soviéticos, debían mirar con respeto a Alemania. Y cuando se produjo la invasión de Francia, los comunistas franceses sabotearon a su propio país. Y Stalin había felicitado a Hitler por su triunfo sobre el ejército franco-inglés. Y en el cumpleaños de Stalin, en 1969, le envió Hitler: mis mejores deseos para su bienestar personal y por la prosperidad del pueblo de nuestra amiga la Unión Soviética. Y Stalin correspondió con otro telegrama señalando que la amistad entre los dos países, cimentada en sangre, debía ser firme y duradera. Esto... Así es la política, no solo entre ellos, Bueno, eso es... La semana que viene más y mejor, don Pío. ¿Y qué canción nos tiene preparada la semana que viene? Lo vamos a analizar. El buen camarada, yo tenía un camarada. Yo tenía un camarada, nos voy a contar, la versión alemana. Sí. Eso ha dado para mucho. Sí. Muchísimas gracias, don Pío. Pedro Fernández Barbadillo, un placer tenerte aquí con nosotros. Lo mismo digo. Y Iván Vélez, lo mismo, un inmenso placer, a vos seguro que repetimos. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias, prometemos volver Dios mediante la próxima